señora. ¿Su nombre completo? Natalia Citajlo. ¿Usted es? Soy docente, profesora asociada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán e investigadora independiente del CONICET. ¿Usted? ¿Cómo está? Buen día. Me llamo María Paula Jomparte Frenzel. También soy... Vamos a ver, despacito. Bueno, perdón. María Paula Jomparte Frenzel. También soy profesora adjunta de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo e investigadora CONICET. ¿Qué significa este congreso? Este segundo congreso GADU... ¿Por qué GADU? GADU significa Género, Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Bien. Y es el segundo congreso internacional, de algún modo propiciado por un grupo de investigación que actualmente articulamos a nivel nacional, pero que surge en la FADU, UBA, con colegas como Inés Mosset y otras colegas arquitectas, que plantean la necesidad, y por eso se realiza el segundo congreso, de reflexionar sobre lo que significa pensar en la categoría género para repensar la arquitectura, el urbanismo y el diseño. Cuéntame de género, ¿a qué género se refiere? Cuando hablamos de género nos referimos básicamente a las desigualdades, ¿no?, que históricamente de algún modo se han planteado entre los géneros, ¿no? Básicamente hay sujetos, hay personas en realidad que históricamente han sido por lo menos más descuidadas en temas, básicamente pensando por ejemplo en la arquitectura y en el diseño. Recién hablaban del transporte público de pasajeros. Sí. Y por lo general, y cada vez más y recientemente, se identifican algunas desigualdades en el uso del espacio del transporte público, por ejemplo, respecto de las mujeres y los varones. Mayoritariamente acá en Tucumán, por ejemplo, hay estudios, no son recientes los estudios, eso también es un problema, tema, por eso que vamos a poner en el Congreso, que la producción de datos desagregados por género no siempre son corrientes, y del transporte público muestra que básicamente quienes se mueven más en colectivo o a pie son mujeres, ¿no? Entonces, atender el tema del transporte público en particular, pero no solo, sino el tema de movilidades más próximas, el tema de poder acceder a pie, de algún modo es también atender algunas necesidades que a veces quedan más relegadas, y en este caso, por ejemplo, que son las usuarias, las mujeres. Entonces, sobre este tipo de temas, ¿no?, como la ciudad y la arquitectura por lo general ha ido respondiendo un poco al mandato de los tiempos, pero como la sociedad se mueve más rápido que lo material, que lo que queda construido, es reflexionar sobre lo que significa pensar la arquitectura hoy, las viviendas, los equipamientos necesarios, la ciudad, para que albergue las necesidades de todas las personas. Y bueno, históricamente, como digo, a las mujeres que son las que... Pero usted me está diciendo que cuando se va a construir una casa se define lo que quiere el hombre, no la mujer. No, lo que digo es que en general se ha asociado, por ejemplo, la casa a la mujer y a todo lo que significa el cuidado, por ejemplo. Y lo que es la ciudad, el espacio público, la movilidad, se ha pensado en general, el trabajo productivo, se ha pensado en general en relación a una persona que generalmente es varón, productivo y se mueve no a pie ni en colectivo, ¿no?, sino básicamente... Entonces, en general se ha pensado en esos sujetos, como asociando uno a un lugar y el otro a otro. Entonces, por ejemplo, actualmente, en realidad no actualmente, ya desde el último cuarto del siglo XX, hay una incorporación masiva de mujeres al trabajo remunerado. Y empiezan a requerirse una serie de equipamientos en la ciudad que permita articular el cuidado de las personas a cargo con el trabajo remunerado. Esas cuestiones que uno dice, bueno, sí, van sucediendo, no siempre suceden del modo que se necesita, ¿no? Entonces, este congreso en particular, lo que buscamos, y en realidad traemos investigaciones que vienen desarrollándose en muchos países de América Latina, vienen personas de Uruguay, de México, de Chile, también de Argentina, de distintas partes del país, que vienen reflexionando sobre esto, y hay prácticas y experiencias de lo que significa por los gobiernos locales incorporar estas cuestiones y también por la sociedad civil, ¿no? ¿Su aporte cuál es? Mi aporte particular, bueno, nosotros llevamos adelante unos laboratorios de experimentación temática que lo que buscan en el ámbito de la arquitectura y de la carrera, porque como somos docentes también nos interesa, es pensar cómo estos temas van permeando en las estrategias de diseño, ¿no? Entonces el tema de género, particularmente yo llevo adelante un laboratorio de paisaje, ¿no?, entendido como una construcción social,
Entonces, ¿cómo las diferentes necesidades cotidianas? Y acá también ampliamos el debate a diferentes rangos etarios también, porque pensar la ciudad para los niños, las niñas, pensar la ciudad para los adultos mayores, también son los nuevos desafíos a lo que se enfrenta el urbanismo. Entonces, un poco nosotros nos interesa abordar cuáles son esas estrategias para ir, y aparte también hay como todo un movimiento y una reforma curricular en las carreras de arquitectura. Entonces nos interesa pensar cómo podemos empezar a innovar e introducir estas temáticas en las prácticas más corrientes. La pregunta sería, usted ve los desarrolladores que hay, yo soy una arquitecta, no les importa nada. Ellos van, te hacen un edificio, construcciones, moles, y excepción, violando el código en todas partes. Sí, bueno, ahí... Miren, Buenos Aires acaban de autorizar hierbabuena, acá entero. Eso. Es como el mundo del revés. Usted está planteando una cosa, lo hagamos más amigable, y el desarrollador que pone la plata dice, mira, hacemos esto. Por eso, una de las cuestiones que es importante y atraviesa también los aportes y los desarrollos que vamos planteando con las colegas, desde el equipo ahí del Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales, que es el espacio en el que trabajamos en la Facultad de Arquitectura, en articulación con un montón de otros espacios, no solo a nivel de la facultad, sino a nivel del país, es también pensar en la importancia ahí de la regulación, digamos, de la presencia del Estado en relación a algunos dispositivos que vaya frenando esto que va señalando. Porque en realidad una ciudad, una arquitectura que responde solo a las necesidades del mercado, es casi imposible que responda a las necesidades de las personas. Pero cuando hay un Estado regulador, un Estado presente, puede ser que se vaya acercando más, ¿no? Nunca parar la acción del mercado en estos tiempos es casi imposible. Que te gobierna. Exacto. Entonces no podemos pensar, pero sí hay un Estado presente que va articulando desde los gobiernos locales, desde la articulación con la producción de vivienda, desde la articulación con las organizaciones sociales, que yo creo que este tiempo también nos interpela de estar más en diálogo con lo que las personas y en los territorios están necesitando, y además nos están enseñando. En el Congreso también va a haber participación de organizaciones, en particular una de Tucumán, la organización Crecer Juntos, que está trabajando hace mucho tiempo, son mujeres que trabajan en los territorios atendiendo las necesidades de niños y niñas, y de algún modo se convierten en infraestructuras de cuidados y otras que van haciendo posible la vida cotidiana, ¿no? Yo me imagino que ustedes ven la historia de esas casas que hacía Perón al día de hoy. ¿Cómo ven la evolución de todo esto? Bueno, las viviendas se han ido modificando, lo mismo que el espacio público, y las necesidades... Claro, Perón, el primer gobierno, ¿no? Sí. Y las necesidades, digo, estamos hablando de dos cosas, de una que tiene que ver con la provisión de política pública de vivienda, que es esencial, y otra respecto a las transformaciones del diseño de las viviendas, que es algo también que se viene trabajando. Se va a plantear un panel específicamente en el que va a trabajarse sobre la arquitectura. Cambia la necesidad, las características de los locales, los espacios necesarios, los espacios para la vida cotidiana. La composición de las familias. La composición de las familias. Entonces se ha ido modificando y es necesario repensar la arquitectura también para que responda a las necesidades actuales del uso de las viviendas, ¿no? En una de las últimas visitas de Peli a Tucumán, conversaba el tema y él me decía, yo tengo un edificio que son 10 manzanas. Y él te resolvía así el problema. Hoy, ¿cómo lo ves eso? Y bueno, yo veo que hay una tendencia, también tiene que ver con los tiempos de cambio que vivimos, el acceder a una vivienda propia es muy complicado, entonces empiezan a aparecer, por ejemplo, estos microdepartamentos, ¿no? Que es un fenómeno que se da mucho en Buenos Aires, pero también empieza a haber todo, nosotros hablamos de la uberización de la economía, porque muchas veces la vivienda... ¿Cómo dice? Uberización tiene que ver con esta idea de que la ¿Por qué vivienda... uberización? Por Uber. Ah, bien. Porque significa esto, ¿no? Que hay la vivienda como mercancía. Entonces una persona que por ahí en vez de disponerla al mercado para el alquiler, prefiere alquilarla, no sé, con fines turísticos, como vemos. Ahora con el sistema por online, todo online, esto. Entonces, ¿y eso qué pasa? Y eso muchas veces en otros países sí está reglamentado, pero en países como los nuestros no hay una vuelta de eso, ¿no? Al Estado y a la sociedad, ¿no? Eso se maneja por plataformas virtuales que no tienen una devolución. Entonces yo creo que los desafíos son múltiples, la vivienda sin duda necesita una reconfiguración porque también los tiempos cambian, las familias cambian, las necesidades cambian, las lógicas de cómo se mueve la sociedad han cambiado.
Entonces creo que es un debate central y también de pensar, yo creo que también la identidad barrial, ¿no? Que se está viendo también como un tema que va recuperando, porque el tema de pensar en esa célula habitacional que contiene, ¿no? Que va conteniendo y que quizás que, si bien, porque ¿qué ha llevado usted cuando planteaba eso de las viviendas con los gobiernos de Perón a la actualidad? Se ha tendido a que la vivienda llegue a ser una vivienda de baja densidad, con una familia unifamiliar en una vivienda de una planta, básicamente, en un piso y con su jardín. Eso lleva a grandes consumos de suelo y también a una expansión que lleva a que haya incrementos en los costos, ¿no? Para brindar servicios por parte de los municipios. Entonces, en ese sentido hay que reconfigurar también las tipologías, ¿no? De vivienda. ¿No va más la casa de 10 por 30? Y va en algunas situaciones, yo creo, pero hay que pensarla con las infraestructuras adecuadas para permitir, bueno, nosotros siempre hablamos del derecho a la ciudad, que es el derecho que todos accedamos de igual manera a los bienes y servicios que se producen en la ciudad. Se agradezco mucho, podríamos seguir hablando horas y Un horas. montón. ¿Me repite su nombre? María Paula Jomparte, Renzel. ¿Y ustedes? Yo soy arquitecta y doctora en ciencias sociales. Cuéntame cómo el doctorado. El doctorado lo hice en la Facultad de Geografía, en realidad en Filosofía y Letras, y lo hice al doctorado en Ciencias Sociales y Orientación Geografía. Gracias. ¿Usted? Natalia Citaslo, yo soy profesora de la Universidad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, también doctora en Ciencias Sociales y arquitecta. ¿Y cómo hizo su doctorado? También con las colegas en la Facultad de Filosofía y Letras y bueno, actualmente tenemos algunas ofertas desde la facultad que van de algún modo poniendo en discusión estos temas con las diplomaturas y otras ofertas. Les agradezco mucho, gracias por venir. Muchas gracias. a usted. Señora.